Damos muchas gracias a Michael y Belén por tan hermosa canción. Ahora los invito a reflexionar brevemente en la palabra del Señor. He titulado a esta reflexión La cruz de Cristo. Jesús nació para morir. La cruz estuvo en la mente de Cristo siempre. Habló de su muerte varias veces con sus discípulos. Ellos nunca entendieron el alcance de sus palabras. Allí en Mateo 16, 21 y 22, Jesús nuevamente les recuerda que Él ha de morir, pero al tercer día habrá de resucitar de entre los muertos. Pedro le dice: Señor, que esto nunca te ocurra. No entendía. Jesús les dijo a todos sus discípulos allí en Lucas 9, 44 al 45, pongan mucha atención a estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo. Pero ellos no las entendieron, pues les estaban veladas para que no las entendieran, y tenían miedo de preguntarle qué querían decir. A lo más, se pusieron tristes en una ocasión en que se los volvió a decir. La muerte y resurrección de Jesucristo es central en el mensaje que predicamos. Fue anunciada por los profetas. La muerte fue central en la predicación de los apóstoles y primeros misioneros. Me refiero a la muerte de Jesús. La Biblia dice que Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo y su mayor honor era proclamar al que fue crucificado para nuestra redención. La muerte fue prioridad en la vida de Jesús. Allí en Juan 12, 27, Él dijo: ahora mi alma está turbada, ¿y acaso diré: Padre, sálvame de esta hora? Si para esto he venido, agregó. Como ven, Él predijo su muerte como algo muy necesario. Por lo tanto, es central este tema en el Evangelio. Es central también en el credo de los apóstoles, que dice: nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. La crucifixión fue un hecho histórico. Un Padre real, Dios, renunció a su Hijo real por el bien de personas reales que iban camino a una destrucción real. Estamos tan familiarizados con el relato de la muerte de Cristo que es posible que para algunos no signifique mucho o absolutamente nada. Han visto grandes producciones de Hollywood sobre este tema que ya no les afecta o no entienden el porqué. No entienden el significado profundo de la muerte de Cristo. Se cuenta que cuando la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, se estrenó en Emiratos Árabes hace unos años atrás, muchos salieron secándose las lágrimas y diciendo: no sabíamos que lo habían tratado tan, pero tan mal. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor y humillación al que era y es el Hijo de Dios? Al que nunca pecó ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué tanta violencia en contra de Cristo? ¿Con qué propósito? Este fue el método que Dios eligió para salvarnos a ti y a mí. No había otra forma de ser libres del pecado y sus consecuencias eternas. Debemos
detenernos unos momentos, volver a pensar en el sufrimiento físico y real que soportó Jesús. Lucas 23 lo recuerda, pasaje que fue leído antes por Carlos. Jesucristo, el Dios de todo el universo, se hizo hombre, vino a la tierra para ser uno de nosotros, para ser parte de esta humanidad perdida y sin esperanza. La Biblia dice que fue traicionado por uno de sus discípulos, negado por otro, pisoteado, azotado salvajemente, burlado y humillado. Le pusieron una corona de espinas en su frente. Posteriormente fue condenado, obligado a cargar la cruz y puesto sobre ella clavado de pies y de manos. La crucifixión no era solo un medio para matar a alguien, sino que estaba diseñada para torturar hasta morir. De esta manera, de esta forma, Jesucristo quiso salvarnos. Y era el Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado, el justo que muere por los injustos para que tú y yo pudiésemos ser reconciliados con Dios. Que nadie ponga en duda el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te has preguntado qué pensamientos pasaban por la mente de Jesús mientras colgaba de la cruz? Estaba sometido a un terrible dolor. Pudo evitar la cruz, pero no lo hizo. Pudo llamar en su ayuda a poderosos ángeles, pero no lo hizo. Pudo bajarse de la cruz, pero no lo hizo. Pudo clamar por venganza, pero no lo hizo. Porque la sangre de Jesús, a diferencia de la sangre de Abel, no clama por venganza, clama por misericordia ante el Padre. Estamos viviendo en un clima de mucha maldad y violencia en el país y en el mundo, que está causando la muerte de miles y miles de personas. Y siempre habrán personas muriendo cada día. Pero la muerte de Jesús fue la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte de Jesús en manos de criminales fue la muerte que nos redimió de la condenación eterna. La Biblia dice que Jesús soportó la ira de Dios. Por primera vez y única vez, en toda la eternidad, Dios el Padre le dio la espalda a su Hijo Jesucristo. Y éste tuvo que sufrir el enojo de Dios por causa de nuestros pecados. Dios el Padre y su Hijo han tenido perfecta comunión desde la eternidad y hasta la eternidad. Sin embargo, en el momento de la cruz, Dios tomó el pecado de todo el mundo y lo puso sobre su Hijo Jesús. Dios cargó en su Hijo puro y perfecto todas las malas palabras, todos los pensamientos perversos, todas las maldades y delitos, y luego lo castigó como si Jesús los hubiese cometido. Este fue el sacrificio de la cruz. Y esto lo separó por un tiempo de su Padre Dios. Allí en Marcos 15:34 dice: a las 3 de la tarde
Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta el sol se oscureció, literalmente. Hubo tinieblas a plena luz del día. Jesús, el Hijo de Dios, estaba muriendo por nuestros negros pecados. H. Chapin dijo que el peor efecto del pecado no lo vemos en el sufrimiento o en el cuerpo desfigurado, sino, dijo, en facultades rebajadas, amores indignos, ideales pobres y un espíritu maltratado y esclavizado. Y Jesús estaba sufriendo todo eso, el castigo por todas nuestras mezquindades y bajezas humanas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque Jesucristo era el único hombre, el único Dios que podía pagar el precio de nuestra redención. ¿Te has puesto a pensar qué hubiera ocurrido con la humanidad si Jesús no hubiera pagado el precio de nuestra redención, de nuestra libertad? Si no hubiese sufrido el castigo que merecían nuestros pecados, hoy estaríamos sin Dios y sin esperanza alguna, condenados a nuestra suerte, con nuestra conciencia acusándonos permanentemente y sin encontrar paz en el alma. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, ¿crees que podríamos hoy recibir el perdón por todos nuestros pecados y maldad? Pero Cristo murió por nuestros pecados y su sacrificio fue completo. Nada más se puede añadir. Allí en Juan 19:30 el Evangelio dice: cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Esta fue una de las últimas palabras de Cristo mientras estaba colgando en la cruz. Consumado es. Esto significa algo más que el fin de la vida de Jesús o de sufrimiento físico. La traducción literal de esta palabra en el griego es completamente pagado, consumado es o terminado es. Fue un grito de victoria. Está hecha. La redención del hombre y la mujer está realizada. Jesús lo logró en la cruz. El trabajo está terminado y está hecho de manera completa y perfecta. Nunca más Jesús tendría que volver a soportar la cruz y la humillación. Había cumplido la misión por la que había venido a este mundo. Jamás tomes a la ligera el sacrificio de Cristo en la cruz. Y jamás pretendas añadir algo más, porque está completo, está todo pagado. Solo resta caer rendido a sus pies, reconocerlo como Señor y Salvador, reconocerlo como Señor y Dios, como Tomás lo hizo. Hace 2000 años, camino a la cruz, Jesús cargó con la máxima indignidad, degradación, castigo y dolor para permitirnos volver a tener comunión con Dios y sanar nuestras heridas y sanar nuestro dolor y nuestra miseria. ¿Estás dispuesto a recordar que esto fue por ti y a recibir tu regalo
Ese regalo que Jesús compró con su muerte en la cruz para ti, con su sangre derramada, el regalo de la vida eterna, de la comunión eterna con Dios. Donde quiera que te encuentres en esta hora, en el nombre de Cristo te digo, acércate a la cruz con fe y descubre su poder transformador. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para quienes se pierden. No tiene ningún valor para ellos. No tiene ningún significado. Pero para los que se salvan, la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mi pregunta para ti es en esta hora, ¿crees en Cristo? ¿Crees que murió por ti? No basta mirar de lejos. No basta golpearse el pecho y regresar al otro día a la misma rutina. Hay que rendirse a los pies del Señor, porque es vida a cambio de otra vida. Allí en 2 de Corintios 5:15, Pablo lo dice muy bien. Él murió por todos, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué harás con Cristo, amigo, amiga? ¿Qué harás? No puedes pasar por el monte Calvario donde murió Jesús sin tomar una decisión. Tu silencio es una decisión. Tu impasividad, tu neutralidad también lo es. En el nombre de Cristo, dile sí al Señor. Entrega tu vida en esta hora, donde quiera que te encuentres y cómo te encuentres. Te invito a que tengas un encuentro con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ven a Él tal como está y el Señor hará el resto. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Por qué a través de Él? Porque Él y solo Él pagó el precio. Y amada iglesia, amados hermanos, hermanas, demos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo. Unámonos en adoración a su nombre bendito. Proclamemos hoy más que nunca esta buena noticia de salvación. Amémosle con todo nuestro corazón. Le amamos porque Él nos amó primero. Y estemos también dispuestos a perdonar, porque Él nos perdonó primero, nos perdonó desde la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con un corazón lleno de amor y gratitud, sirvamos al Señor, motivados por su cruz, y adorémosle y sigámosle, cueste lo que cueste. La honra y la gloria sea para Él. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar este tiempo de reflexión que hemos tenido recordando hace 2 años atrás, un tiempo de adoración en la iglesia, en un culto presencial aquí en Peñalolén, donde nos unimos al Señor también en Semana Santa a adorar al Señor y a glorificar su nombre. Los dejo entonces con este recuerdo y que Dios les bendiga, que tengan un bendecido fin de semana y el domingo a las 11 de la mañana estaremos recordando la resurrección gloriosa de nuestro Señor. Un abrazo, que Dios les bendiga.